Esta era la parte de atrás de la casa. Para la casa terminaba acá. Sí, la casa terminaba acá. Con el corazón arrugado y los recuerdos a flor de piel, después de 40 años, los Fraser volvieron a la que era su casa en 1985, cuando Armero fue arrasado por la avalancha. Me da tristeza, sí le da a uno como nostalgia, el esfuerzo de tanto tiempo, de tanto trabajo, y primer casa que le podía dejar a la familia. Sandra era apenas una niña, una quinceañera feliz porque unos días antes le habían agasajado su cumpleaños. Uf, muy bonitos. Mi papá incluso mandó a pintar la casa, le cambió el techo y quedan recuerdos bonitos, parte de la infancia, mi estudio. Yo estudiaba en la Sagrada Familia. Ver a mis papás jóvenes, porque ambos estaban muy jóvenes. La familia Fraser vivía feliz allí. Don Isidro, el padre, luego de muchos esfuerzos, había encontrado la casa ideal para todos. Con mucho dolor, sigue lamentando su pérdida. ¿Cuál es su mejor recuerdo en la casa, don Isidro? 4 años, 5 años que vivimos con mi mujer, con mis hijos. Sabroso. Pues la disfrutamos mucho. Esos fueron los mejores. Ave María. Lo disfrutamos mucho, 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 mucho. ¿Y nosotros qué hacíamos? Ha pasado mucho tiempo desde esa época dorada que vivieron los Fraser en sus negocios, que como muchos en Armero, eran muy prometedores. Nos devolvimos por acá nuevamente. Mientras caminamos por las ruinas, sus hijos recuerdan cómo eran sus días hace 40 años. Pero esta fue una casa, hermano, le cuento que amor para todos. Mi mamá ha sido una mujer muy amorosa. Mi papá siempre ha sido un hombre trabajador del campo. Él es dicharachero, él tiene sus cosas. Y en esa época el cariño de uno de nosotros con él era un sábado irnos para la finca con mi hermano. En su mundo ideal no había espacio para las tragedias y ninguno en la familia se imaginaba que esa felicidad tenía fecha de vencimiento. Es difícil ver a su papá que es Superman con una manila, un lazo, haciéndole nudos. Y entonces mi mamá le preguntó, hijo, ¿para qué? Entonces le dijo, amarre los pelados, amarre usted y me amarro yo, que nos encuentren a todos. Ese 13 de noviembre, don Isidro no se acostó temprano, se quedó viendo un partido de fútbol. Ese día recogió su camioneta en el taller cuando empezó a escuchar el ruido de la avalancha. La camioneta estaba en el garaje, nosotros salimos hacia este lado y al momentico se abrió la luz. O sea que estaba rompiendo la central eléctrica que estaba acá como a unos 500 metros arriba. Desde entonces quedaron en tinieblas y en medio de la oscuridad sintió que la avalancha estaba cada vez más cerca. Llegamos hasta la parte trasera del hospital. Ya ahí ya no hubo paso. Ya al bajarnos no encontramos salida. Entonces nos devolvimos. La familia eran 5, su esposa, 3 hijos, más una joven que les ayudaba con los oficios domésticos y su bebé. Los 7 se embarcaron en la camioneta y buscaron salida. Entonces ocurrió el milagro. Un daño en la dirección del carro los llevó en sentido contrario por donde querían huir. Yo voy a salir para Guayabal. Entonces yo busco, torzo la dirección para Guayabal y salgo hacia el lado contrario. Entonces, ¿ya qué hago? Ya no puedo ponerme a coger para adelante y para atrás porque la camioneta se me llenó de gente. ¿Pero cómo fue eso de la dirección de la camioneta? Porque me quedó izquierda. O sea, ¿no le daba dirección para el otro lado? Sí, no, sí daba. Ella giraba para ambos lados, pero si yo le giraba a la izquierda, ella me volteaba hacia la derecha. Aunque hoy es una anécdota, en ese momento era la diferencia entre vivir o morir, dice su hijo. Eso hoy en día uno lo ve en forma jocosa, pero pues en su momento y en las circunstancias mi papá no hacía sino decir groserías porque él le echaba para acá y el carro le echaba para el otro lado. Él le metía reversa y le iba a girar, entonces hasta que como que captó el cerebro la idea de que si era para acá tenía que voltear. Pero lo que él dice, si el carro está bueno, de nosotros no queda ninguno. Don Isidro vivía aquí, en la carrera 20 con calle 14, en esta esquina. Mientras explica el mapa, Freddy Ariel Gutiérrez, en esa época el mensajero del pueblo y voluntario de la Cruz Roja, cuenta que con su familia fueron otros pasajeros de la camioneta de los Fraser. Corrimos una cuadra hacia la carrera 20, de la calle 14 bajamos a la carrera 20, de allí don Isidro Fraser sacó una camioneta Ford Ranger roja de Platón y bajamos aquí y Isidro estaba sacando el carro
Y mi papá le dijo, Isidro, ¿no lleva? Entonces él dijo, sí, súbanse. Nos subimos al platón y realmente llegamos aquí. Y ya con la luz del carro vimos cómo la avalancha iba así, y esta es la escuela 20 de julio, y la cubrió toda junto con la parte trasera del hospital, porque el hospital era todo esto. En su desesperada lucha por sobrevivir, alguien les dijo que la iglesia era segura. Hernando Gutiérrez llamaba. Y efectivamente estábamos llegando allá cuando vino el desorden más grande, vino la lodo, la avalancha, palos, y vimos cuando se estaba desboronando todas las paredes de la iglesia. Nos devolvimos. Yo creo que no caminamos más de 10 metros cuando fuimos alcanzados por los lodos. En su huida, el gigante de lodo y piedra se puso frente a los Fraser y sus vecinos, y de nuevo algo pasó, porque hasta ese lugar llegó su furia, cuenta su hijo. Yo me acuerdo tanto que mi papá le tenía una exploradora al carro y él se la sube. Hermano, la montaña de barro era más alta que esos árboles. Y él quedó ahí, yo me acuerdo que mi papá dijo, Virgen Santísima, sálvenos. Y en ese momento, lo que sonaba era el poconón de barro. Hay un palo, un poste de la luz que le pega a la camioneta adelante. Ese carro no lo tocó más el barro. Pero aún no estaban a salvo. Nos quedamos aquí atrapados y empezamos a ver cómo el lodo se nos iba subiendo y nos íbamos empinando. Afortunadamente no, el lodo se fue por acá, por la carrera calle 14 y siguió hacia Guayabal, ¿no? Escuchábamos las avalanchas cuando pasaban y rogábamos a Dios que no viniera más hacia nosotros. Y a la madrugada apareció un señor que le llamamos Luis Eduardo Vázquez, que le llamamos el Loco Luis, apareció en el techo. Allí pasaron la noche, luego cayó un aguacero, el frío y el miedo los acompañó hasta el amanecer. Cuando llegaron las primeras luces del día, comprendieron la suerte que habían tenido horas antes. En ese momento empiezo a escuchar voces. Y alguien me dice, ¿quién vive ahí? Entonces yo le digo, no, yo soy Isidro, que tal, y bueno. Y me dijo, venga, Fraser, súbase para que mire lo que quedó de Armero. Y me subí y miré exactamente buscando hacia Guayabal. Nada, no vi nada, vi un poco de vacas enterradas en el lodazal. El Armero que conocieron ya no existía. Un inmenso playón de lodo y piedra era desde ese momento la imagen de su pueblo. Su casa, como ellos, sobrevivió a la avalancha. Fraser se sintió afortunado de vivir, pero en su corazón se alojó una tristeza y el dolor de haber perdido el pueblo donde fueron tan felices.